Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes. Primero, vamos a hablar sobre la victoria de Daniel Noboa en Ecuador. Luego, vamos a hablar sobre las noticias económicas de Argentina, que son muy buenas señales en cuanto a las políticas que está impulsando Javier Milei. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre las relaciones entre España y China y qué efectos pueden tener eso en el resto de países del mundo. Pero comencemos primero con Ecuador. Con el 55% de los votos, Daniel Noboa logró reelegirse como presidente de ese país, derrotando a Luisa González, la candidata del correísmo. A nivel geopolítico, esta es una victoria importante porque implica no solo un golpe al socialismo del siglo XXI en América Latina, sino también a las ambiciones de Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, de volver al poder. Hay que recordar un poco también la historia de Noboa. En el 2023, cuando Guillermo Lasso, el entonces presidente de Ecuador, hace una especie de muerte cruzada donde disuelve el Congreso y convoca a elecciones anticipadas, Daniel Noboa es electo para completar el periodo de Guillermo Lasso. Un periodo bastante complicado porque justo en ese momento había comenzado a estallar el caso Metástasis, este caso en el que se involucraba a varias instituciones del Estado y a varias personas muy poderosas dentro de esas instituciones con organizaciones criminales. Hay que tener en cuenta que el tema de la seguridad ciudadana ha sido el principal problema que ha tenido Noboa durante su gestión. Lo que ha sido la campaña ha sido una campaña bastante centrada en dos temas: seguridad ciudadana y economía, y al final los ecuatorianos han decidido que Daniel Noboa era la mejor persona para seguir con su mandato. Su reelección ha generado buenas noticias en el mercado financiero y también ha generado una caída en el riesgo país, lo que significa que se espera que haya mayor estabilidad fiscal en ese país, lo cual es una buena noticia para América Latina. Pero hay que conversar qué significa la victoria de Daniel Noboa y qué consecuencias va a tener no solo geopolíticamente sino también internamente en Ecuador. Y para conversar sobre esos temas nos acompaña desde Guayaquil el experto en manejo de crisis y comunicación política, Alfonso Rollero. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, Celi, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y un gusto pues saludar a todos aquellos que nos están viendo hasta ahora. Quería comenzar preguntándote qué significa o qué nos dice la victoria de Daniel Noboa para el futuro de Ecuador. Yo diría tres cosas, digamos, número uno, diría Ecuador mayoritariamente decidió fuerte y claro ir con Daniel Noboa en vez de ir con el correísmo. Ese es el primer mensaje, es eligen a Noboa y no eligen al correísmo. Número dos, es probable que exista un cambio ideológico en la región luego de lo Noboa, porque sin duda mueve los hilos de lo que estaba concebido como tal. Y número tres, propiedad privada, respeto a la propiedad privada, libertad de expresión y ojalá este último lo adhiero yo, ojalá que sea liderazgo con cooperación. Eso es lo que podría decirse o estimarse que Daniel Noboa podría sumarle al Ecuador o propondría al Ecuador en estos 4 años que tiene por delante y que comenzarán a partir del 24 de mayo de este año en curso. Una de las cosas que más sorprendía desde fuera, en todo caso, es que luego de todo lo que ha significado el correísmo para Ecuador, Luisa González esté tan cerca de ganar, digamos, o al menos pasar a segunda vuelta y tan cerca de poder ser presidenta de ese país. ¿Cuáles fueron las mayores diferencias que tuviste entre la campaña de Noboa y la campaña de Luisa González? Primero, para tener claro el contexto, esta es la tercera elección presidencial que pierde el correísmo, lo cual pues denota que no es un problema de ahora, es un problema de techo, es un problema de un anticorreísmo y sin duda también es un tema que se llama cierre de ciclos, ¿no? Políticamente eso también sucede y lo podemos hablar ahora. Pero ¿qué es la diferencia, digamos, en lo que existió tal vez en la segunda vuelta, donde podemos marcar una mayor diferencia? Porque en la primera vuelta había mucho candidato y tal vez había el estruendo o el escándalo político era tal vez de multisectores. En esta ocasión, los dos candidatos se enfrentaron con una diferencia de 20.000 votos entre sí, de la primera a la segunda vuelta, y sin duda decía o les tenía pues como propósito que los candidatos tenían que ir a buscar pocos y dispersos votos. Así fue y todo el mundo podía, pues en el análisis inicialmente podíamos decir que iba a ser una elección bastante pareja, además lo hablamos varias veces dentro de los programas con ustedes, iba a ser bastante parejo, pero la diferencia fue 11, casi 12 puntos, 1.1 millón de votos de diferencia, lo cual demuestra que Ecuador no solamente que no le agrada el modelo que presentaba el correísmo, porque el correísmo dijo tres cosas o pasaron tres cosas que podrían ser las que pudiesen haber causado un efecto en la población, ese efecto en la población que estaba indecisa o ese efecto en esa población que estaba en otros votos, en otros presidenciables que estuvieron en la primera vuelta y como sabemos en el balotaje solo hay dos y tuvieron que elegir.
ya sea por el mal menor o porque realmente hubo una inclinación por ese candidato. Tres cosas. La dolarización. El tema de la dolarización para el correísmo es muy difícil de explicarlo, porque parecería que hay otro plan atrás. Los portavoces, más allá no de la candidata, pero los portavoces del correísmo confundieron mucho en aquello, y bueno, pues el confunde reinarás en esta temática no funciona. En Ecuador la dolarización es un tema que está anclado a la estabilidad. Número dos, corrupción. Salieron a la luz algunos chats de lo que se conoce como el Consejo de Participación Ciudadana, o algún miembro del Consejo de Participación Ciudadana fue aprendido con fines investigativos por algún asesinato con un asesor de él, no es porque tenga algo que ver, sino que era parte del proceso. Y sin duda ahí salieron algunas cosas tremendas que denotan un aparato político o un grupo político buscando puestos de poder desde un Consejo de Participación Ciudadana. Y ese Consejo de Participación Ciudadana nace de la Constitución implantada por el correísmo en el 2008. Quiere decir que esto se muestra como un plan, y hoy por hoy pues se muestra pues también ese vicio de la política de querer tenerlo todo. Y el tercer y último indicador que pudiese ser algunas otras cosas seguro movieron la votación, pero el tercero mencionaron que a los barrios para seguridad en el Ecuador iban a implementar este concepto de los gestores de paz en los barrios. Para eso, Ecuador tiene una gran inmigración venezolana. Los hermanos venezolanos que la han pasado muy mal en su país ya han venido aquí a contar las cosas. Y justamente los gestores de paz es un tema que han traído al Ecuador a contarlo como una cosa negativa, de susto, de espanto y probablemente de ese caldo de cultivo que justamente queremos erradicar. Creo que esas tres cosas marcaron una gran diferencia en distintos votantes, pero sobre todo en grupos de votación optativa, es decir, en los jóvenes y los adultos mayores, que sin duda también movieron con su impulso, con su estímulo, movieron esa votación de ese indeciso que no sabía bien por dónde ir, pero que se le aclaró la situación cuando estas tres temáticas pasaron a ser parte fundamental de los últimos 12 días de campaña. Bueno, pero a pesar de la victoria tan contundente de Daniel Noboa, la candidata correísta Luisa González ha amagado un poco a que podría haber habido un fraude. ¿Qué hay detrás de esta denuncia? Nada más allá que tal vez una mala perdedora. Esa sería tal vez mi reflexión, no es por ella, sino porque uno cuando pierde, y uno pierde con esta cantidad, uno no puede hacer semejante acusación, peor aún si sabiendo la delicadeza en que nos encontramos como país, con tantas emergencias. Entonces digo, es una mala perdedora, porque pudiendo ser una voz que auspicie la paz, que auspicie la cooperación y sobre todo bajar el decibel de la polarización y de este enfrentamiento que ha tenido el Ecuador, que es innecesario. Las familias discuten por política, los amigos también, y eso se acabó ya en la elección, y ya ahora deberíamos pensar, así como la candidata en el minuto que acabó la elección, deberían pensar cómo va a estar el Ecuador en los próximos 4 años y cómo cambiar este círculo no solo de violencia, sino también de altísima, tal vez, volatilidad política y tal vez de increpación política. Ecuador tiene innumerables problemas, que la política no sea uno de ellos. Justamente quiero entrar al tema de la seguridad ciudadana por lo que mencionabas de los gestores de cambio y la política de Luisa González, sus propuestas. Por otro lado, Daniel Noboa fue bastante duro durante sus primeros meses en el gobierno, pero también habló de una estrategia de conflicto armado interno para poder enfrentarse a las bandas criminales. ¿Por qué crees que el enfoque de Noboa tal vez ha terminado calando más en la sociedad? Porque habló de un cambio de la Constitución, y en el 2008 se hizo una Constitución en Ecuador, como veníamos mencionando, donde se concibió algunos otros espacios de poder, como el Consejo de Participación Ciudadana, que mencionábamos que fue parte de los escándalos, pero esa Constitución ha venido teniendo muchos remedos en el tiempo. Entonces finalmente ya no es pues el mismo concepto inicial, y tampoco pues es lo que ha terminado siendo. Y creo que hay una enorme desconexión entre tal vez lo que está concebido como las reglas macro del Estado y lo que se tiene que operar en el país. Por ende, la propuesta de una nueva Constitución, sin duda, creo que ha levantado probablemente esa necesidad de reforzar ciertas cosas para hacerlas mejor a futuro, por ejemplo, en temas de seguridad como en temas de justicia, que son dos cosas bastante, digamos, que tienen una sinergia y también increíblemente
aquí son contradictorias. Mientras el policía apresa a un delincuente, la justicia lo libera. Entonces son cosas que se deben corregir en la forma, pero sobre todo en el fondo. Porque el problema es que muchas veces se toman cambios o se hacen cambios siempre superficiales y no vamos a la estructura. Creo que hoy por hoy la apuesta es ir a la estructura, y eso significaría que los gobiernos que vengan de hoy en adelante no tendrán que gobernar en base a un aparataje creado para tal vez el gobierno de Rafael Correa y aquellos que están en esa línea de pensamiento, que es muy difícil pues poder controlarla porque hay varios espacios y son todos bastante politizables. Y creo que hoy tenemos esa cosecha, y creo que esa cosecha no nos gusta, y creo que hay que volver a sembrar. Un tema que podría haber dejado dudas sobre Daniel Noboa durante sus primeros 18 meses como presidente, completando el periodo de Guillermo Lasso, era el tema económico. Debido a su enfoque en seguridad ciudadana, no quedaba del todo claro económicamente dónde iba a caer, si bien no era un candidato correísta. ¿Cuál crees que es el rumbo económico que va a tomar Ecuador a partir de la victoria del presidente? Araceli, hay muchas preguntas, sobre todo yo tengo una, porque si bien estamos claros, es cuál es el plan país. No estamos aún claros qué es lo que el presidente Noboa va a proponer para estos 4 años, ya digamos después de la victoria, cómo se va a comer ese plan de trabajo y cómo pues lo vamos a poner en práctica, para ponerlo en palabras un poco más menos sofisticadas. Y sin duda el plan tiene que ver mucho con seguridad, tiene que ver mucho con el arreglo o la reorganización del Estado económicamente, un Estado que gasta mucho, sin duda eso no está bien, pero ¿qué va a hacer el Estado? ¿Cuál va a ser la función del Estado? El Estado va a ser el hacedor de la inversión pública, y también va a meterse en sectores donde realmente el sector privado puede sumar y más bien liberar esa presión en el sector público. Yo creo que esas son preguntas válidas, y eso no deben ser respuestas cortas, sino que debe ser un plan que esté bien conectado con los intereses y necesidades del país, sabiendo que hay una temporalidad para proponer la constituyente o las reformas a la Constitución, y recordar que al Guillermo Lasso, el expresidente que terminó por muerte cruzada, se tomó mucho tiempo en pensar si hacía lo que había prometido, que era reformar la Constitución, y tanto así que no le alcanzó el tiempo y tuvo que cesar porque políticamente fue inviable gobernar. Que a Noboa no le pase eso por calcular, que a Noboa le pase lo que tenga que suceder, digamos, en el país, porque tiene un plan y lo quiere accionar. El tema económico es vital, y la negociación internacional, el comercio internacional, tiene mucho que ver en cuál va a ser el destino y probablemente el progreso de Ecuador, porque si Ecuador se abre al mundo, Ecuador le va bien, pues es un país que tiene dólares. Más allá del tema de seguridad y el tema de economía, ¿cuáles crees que son los grandes retos que tiene Daniel Noboa para este periodo? El empleo es clave, no solo porque existe una gran cantidad de desempleados, sino que hay una gran masa de gente que ha confiado en Daniel Noboa justamente para cambiar su forma actual de vida. Este formato de vida, que es un formato que está esquinado por la delincuencia, preocupado y angustiado por el narcotráfico, tal vez sin empleo. Pues yo hago la mención siempre de este invierno que ha sido muy crudo, y hago el símil de una puerta, ¿no? Viene tal vez una persona que vive en un barrio pobre o marginal y abre la puerta y hay un lodazal afuera. Entonces sale y dice, ¿cómo voy a llegar a mi trabajo? ¿Cómo voy a buscar trabajo? Si esto, pues, aquí no hay obra pública, ni los alcaldes, ni los prefectos, ni el gobierno se ponen a conversar. Ojalá que se pongan a conversar ellos también y tengan un plan en conjunto para eso, liderazgo. Pero a la vez cierra la puerta de su casa y abre la del refrigerador y está vacía. Y eso denota que no hay empleo, que no hay capacidad de tener nuevos ingresos. Entonces, toda esa condición, que ya es una condición paupérrima, creo que tiene todo para tener un plan y poder sacar a la mayor cantidad de gente de esa situación, del lodazal y de la refrigeradora vacía, porque yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos necesita tener esperanza. Esperanza no es solamente política, sino de vida, para ellos y para sus familias. Creo que el sector agropecuario puede ser una gran apuesta, y el sector energético, para tener buena atracción de empleo y buena atracción de inversiones que vengan con buenas tasas de pago y repago, con buenas rentas para el Estado, y sobre todo con un cuidado ambiental y social que exija la tecnología y la modernidad que existe en el mundo. Bueno, ciertamente Daniel Noboa tiene grandes retos por delante, pero también tiene una gran oportunidad de generar un punto de inflexión en Ecuador para dejar atrás las políticas del socialismo del siglo XXI y mirar hacia las políticas más liberales y de libre mercado, que siempre generan mayor prosperidad. Muchas gracias por acompañarnos, Alfonso.
Mi querida Araceli, pues nada, un gusto siempre estar con ustedes y desearles lo mejor a mi país, porque finalmente esto no se trata de los políticos, se trata de que haya reglas claras, liderazgo y que los ciudadanos podamos empujar a que el país esté mejor, porque los políticos pasarán y los ciudadanos nos quedaremos. Ante eso, pues muchas gracias y siempre listo para ustedes. De acuerdo. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Argentina. El gobierno de Javier Milei ha anunciado esta semana que va a eliminar parcialmente el cepo cambiario, una figura importante de la economía argentina desde hace ya varios años. Esto implica una restricción financiera, es decir, que las personas no pueden sacar tantos dólares o que de repente no pueden cambiarlos de forma oficial. En todo caso, este ha sido un tema que ha venido evaluando Javier Milei desde su campaña, una de sus principales propuestas, porque va bastante en línea con el resto de su política económica. Mejor control fiscal, más libertad económica para los ciudadanos y al final un control de la inflación, que es importante. Ahora, también hay que tener en cuenta que este tipo de medidas, por lo general, a corto plazo generan una situación económica un poco más dura, generan de repente un poquito más de inflación, lo cual ha sido abordado también por el gobierno de Milei y por sus personeros. Ellos han señalado que si bien podrían estar enfrentándose a algunas semanas duras económicamente, esto a largo plazo va a generar un impacto positivo, lo cual siempre igual es una apuesta. Esto va de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya ha confirmado un primer desembolso de 12.000 millones de dólares de un total de 20.000. Esto quiere decir que Argentina tendrá más reservas y hay que también tener en cuenta el contexto político en el que se va a desarrollar esta medida, porque este año hay elecciones legislativas en Argentina. Esto quiere decir que cuando Javier Milei entró al Congreso con una alianza porque no tuvo suficientes congresistas para lograr una mayoría. Ahora en estas elecciones de mitad de periodo, los ciudadanos van a poder evaluar si lo que está haciendo les gusta o si no les gusta. Y si les gusta, seguramente le dará a la libertad avanza la mayoría que necesita para seguir implementando su programa económico. Pero tenemos que hablar bastante sobre este tema. ¿Qué es exactamente el cepo cambiario? ¿Por qué se generó? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Y cómo se incrusta esto en la política económica de Milei? Y para hablar sobre estos temas nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Araceli? Gracias por la invitación, como siempre. Tal vez para poder entender este tema sería bueno ir tal vez a las preguntas más básicas. ¿Qué es exactamente el cepo cambiario? ¿Cuál es la lógica detrás de una medida de este tipo y desde cuándo se aplica en Argentina? Bueno, tiene una larga historia en Argentina la intervención en los mercados de cambio. Esta denominación del cepo cambiario surge a partir de una decisión que se toma en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de restringir operaciones en el mercado cambiario para que se puedan intercambiar pesos por cualquier divisa extranjera, obviamente en referencia claramente al dólar, que es la moneda con la que intercambiamos internacionalmente. En ese contexto, las restricciones empezaron a sumarse, personas que podían operar y personas que no lo podían hacer, restricciones de compras de divisas extranjeras a través del sistema financiero con limitaciones, por cantidades, con modalidades, con declaraciones juradas que expliquen y justifiquen el origen de los fondos. Se fue complejizando ese sistema y bueno, como funciona cualquier alteración en un mercado, emergen a partir de ese tipo de medidas mercados alternativos, es decir, operaciones fuera del mercado formal que de alguna manera permiten que fluya normalmente o naturalmente las operaciones entre personas y por supuesto a valores diferentes que el valor que fija el gobierno, como el valor oficial. Y a partir de ahí Argentina entró en una especie de locura en la que surgieron diferentes tipos de cambio, algunos formales con autorizaciones especiales del gobierno para operar en determinados mercados, y nació esta especie de abanico de diferentes cotizaciones que en algún momento Argentina contabilizaba alrededor de 23 diferentes tipos de cambio según las operaciones que se hicieran, si era una exportación, una importación, una operación de comercio internacional, una operación financiera, ahorristas normales, personas que pagaban con tarjetas de crédito. Cada modalidad significaba de alguna forma un mecanismo para cambiar el precio. Esa locura terminó
allá por el año 2016, cuando empezaba el gobierno de Mauricio Macri, saliendo de lo que podríamos llamar el primer cepo contemporáneo, y un poco después, dentro del mismo gobierno de Mauricio Macri. Antes de finalizar el mandato en el 2019, Macri vuelve a instalar el cepo cambiario y por lo tanto entramos en esta vorágine peligrosa que vivimos hasta hoy. Cuando hablamos de este tipo de restricciones financieras, por lo general suelen ser una mala idea y tienen malas consecuencias. ¿Por qué crees que ha demorado tanto que se elimine? Porque me imagino que estaba también dentro de la mira de Javier Milei cuando asumió el gobierno. Sí, una de las promesas de campaña fue salir del cepo cambiario. Pero salir del cepo cambiario de una manera desordenada genera un riesgo gigantesco, que es una corrida cambiaria que venga de la mano de una corrida bancaria. Es decir, si la gente tiene cierto pánico de que el valor de la moneda extranjera, cuando se liberan las restricciones, se dispara a valores imposibles de administrar, el Banco Central no tiene la suficiente cantidad de dólares para responder a una demanda inusitada, y ante esa posibilidad la salida tiene que ser prolija y al mismo tiempo con la espalda suficiente para soportar una eventual corrida cambiaria. Por eso fue tan importante conseguir primero cierto nivel de estabilidad macroeconómica y segundo generar confianza internacional para que suceda esto que finalmente ocurrió, que el Fondo Monetario Internacional acude con una especie de primera entrega de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central y permitirle al gobierno salir del cepo de una manera en la que el mercado entienda de que no existe riesgo de que se escape el valor a cifras que sean imposibles de predecir, y obviamente eso devuelve certidumbre al mercado y permite que la salida sea como finalmente ocurrió esta semana, cuando con este nuevo sistema de bandas de flotación, con un piso y con un techo, diciendo no va a ser nunca más de 1.400, nunca menos de 1.000, y van a ser bandas móviles, el mercado, a sabiendas de que el gobierno tiene reservas suficientes para soportar cualquier corrida, se comporta de una manera más predecible. Y esto era lo importante y quizás obviamente explicaba por qué la demora en resolver un tema tan complicado que Javier Milei desde el comienzo quería solucionar, pero por supuesto, si no tenés reserva suficiente, por más vocación que tengas de hacerlo, podría ser un descalabro de corto plazo muy complejo, ¿no? El presidente Milei ha señalado que esta medida es un hito histórico. ¿Nos podrías explicar por qué lo califica de esa manera y cuáles podrían ser las consecuencias de su eliminación? Bueno, con un cepo cambiario nadie invierte en un país, porque claramente si hay restricciones cambiarias y no se puede operar en moneda extranjera y no se pueden girar dividendos de utilidades de empresas que invierten en el país, nadie va a ingresar a una nación de la que no puede retirar utilidades, nadie va a invertir. Con esto suceden finalmente tres cosas. Por un lado, se le da un mensaje muy claro al mercado inversor mundial de que se puede invertir en Argentina porque no hay restricciones cambiarias para ese tipo de operaciones y por lo tanto se puede planificar una inversión con retorno razonable que permita operar dentro del país. Lo segundo es que al generar estas certezas se cae el riesgo país. Y cuando se cae el riesgo país, caen las tasas internacionales que pagamos los argentinos y los inversores en Argentina cuando salimos a pedir prestado dinero, y me refiero a los privados, no al Estado, sino a los privados pidiendo dinero en dólares para operar dentro de sus propias industrias. Y lo tercero es que al suceder esto, bajan obviamente los intereses, se reactiva el crédito y por lo tanto se dispara la actividad económica puertas adentro. Nadie invierte, nadie opera, nadie se moviliza en una economía que tiene un cepo, y esta siempre fue una restricción de Argentina y un temor, y por lo tanto salir de aquí, esta denominación delito, tiene que ver con que rompimos una racha de 6 años consecutivos, y obviamente saliendo de una manera prolija como fue esta vez y con superávit fiscal, que no es un dato aleatorio, diferente a lo que pasó con la salida de Macri, obviamente se genera una expectativa de mediano y corto plazo en Argentina en los mercados internacionales que nos pone, por supuesto, con una expectativa totalmente diferente, ¿no? Este tipo de ajustes financieros que ha venido haciendo Javier Milei desde el inicio de su gobierno siempre generan, digamos, unas consecuencias a corto plazo que tal vez son complicadas. Ellos mismos han dicho que esta decisión de eliminar el cepo cambiario puede traer algunos riesgos, podría generar un pequeño aumento en la inflación. ¿Cómo crees que el gobierno planea abordar estos cambios para que los ciudadanos entiendan que son de corto plazo y que a largo plazo es una medida positiva? Mira, el primer dato importante, Araceli, ahí, y creo que esto también es un hito,
es que se toma una medida económica de alto impacto, pero al mismo tiempo osada, atrevida, riesgosa, a muy pocos meses de una elección. Esto no es lo normal en la política latinoamericana, que siempre especula con la fecha electoral para tomar decisiones importantes y eventualmente posterga cualquier decisión que pudiera generar algún daño o impacto electoral. Imagínate hacer una salida del cepo cambiario, tomar el riesgo de que la inflación pueda subir unos puntos, muy poco antes de un proceso electoral tan importante como el que va a tener Argentina en el mes de octubre. Es una jugada políticamente riesgosa, económicamente riesgosa, pero creo que el presidente en esto puso sobre la mesa sus alternativas y prefirió hacer lo importante, hacer lo que había que hacer, independientemente de las consecuencias que pudiera traer económicamente. No obstante eso, el gobierno es muy optimista respecto a que la inflación podría tener eventualmente en abril y mayo una suerte de repunte respecto de dónde estábamos parados como base en el mes de febrero, pero también es optimista que en el mes de junio, julio y agosto la caída de la inflación va a ser estrepitosa después de que se reacomoden nuevamente algunos valores, e inclusive hay una apuesta mucho más osada en esta dinámica, que es que el presidente cree que el valor del dólar va a estar finalmente más cerca del piso de la banda que del techo de la banda, lo cual inclusive podría llevarnos a valores parecidos a los que tenía el dólar oficial antes de la salida del cepo, y esta es la discusión que vamos a tener seguramente estos días. Y quiero dar un dato técnico que me parece importante aquí, ¿no? Que tiene que ver con que todo el horizonte económico argentino está plagado de expectativas de ingreso de dólares, no de salida de dólares. Ejemplo, los exportadores van a estar liquidando sus dólares, sus exportaciones en estos días, y por lo tanto eso va a significar ingreso de dólares. Las inversiones que estaban esperando la salida del cepo de Argentina van a ingresar ahora, no estaban ingresando antes por las mismas razones. Mucho capital argentino que está guardado, como decimos en la jerga local, debajo del colchón, es decir, fuera del sistema financiero, va a ingresar al sistema confiado en que ahora sí vale la pena hacer el esfuerzo de invertir porque las condiciones están dadas para eso. Y además de eso tenemos otras fuentes de dólares que podrían estar ingresando en los próximos meses. Es decir, tenemos una posible avalancha de ingresos de divisas extranjeras que podría en el corto plazo generar una caída del precio de referencia actual, y eso por supuesto también funcionaría como un mecanismo para bajar la inflación rápidamente. Quizás por eso el presidente está confiado en que el valor final de equilibrio de mercado va a estar más cerca del piso que del techo. Justamente, dada la situación en la que estaba Argentina económicamente, Milei parece estar enfrentándose a una situación que creo que se han enfrentado varios gobiernos antes en otros países, Perú en los 90, tal vez el Reino Unido en los 80, esta idea de que el paciente está enfermo, que la medicina puede ser dura, pero que al final puede terminar funcionando. ¿Tú crees que la mayoría de argentinos ha entendido esta lógica de Milei y agradece un poco la honestidad y la coherencia de cara a un proceso electoral que podría complicársele un poquito por las decisiones que está tomando en este momento? Yo te diría que sociológicamente hay dos grupos bien diferenciados. Los que creen efectivamente que esto va a funcionar porque comprenden la naturaleza del problema y de alguna manera avalan que pasemos por un momento complicado para poder luego estar mejor. Y están los otros que, sin entender demasiado, quizás no saben si esto va a funcionar o no, pero sí tienen una certeza: lo otro no funciona. Es decir, el mecanismo de regulación cambiaria, de economía cerrada, de intervención en el mercado, de distribución de la riqueza, de un Estado grande, gordo, sin capacidad de movimiento, claramente no funciona en ningún lugar del mundo, y mucho menos en Argentina. Entonces, esa gente sin convicción ideológica está así convencida que lo anterior no es la solución. Y por eso apuesta de alguna manera a esto que desconoce, pero entiende mucho más razonable y, como bien decías, Araceli, mucho más genuino, porque el presidente finalmente les habla con mucha crudeza, a veces con un estilo controversial, pero de alguna manera aparece un jugador auténtico, alguien que dice lo que piensa, inclusive a veces diciendo cosas que suenan políticamente incorrectas y que no son un discurso clásico de un político. Y eso lo hace mucho más creíble también, porque la gente se da cuenta que dice cosas que por ahí no conviene decir, pero que efectivamente son parte de su convicción personal de hacia dónde hay que ir. Yo te diría que el clima de confianza cambió con la salida del cepo cambiario. Hay una especie de nueva
esperanza reforzada, y a pesar de que pudiéramos tener alguna turbulencia en las próximas semanas, que honestamente no creo que dure más que 2 o 3 semanas, con toda la furia, 1 mes o 2 meses, finalmente Argentina va a volver al sendero que estaba en el mes de febrero, de descenso de la inflación, y habiendo sacadose encima una cuestión muy, muy compleja de resolver, como era la cuestión cambiaria, con esta complejidad de diferentes tipos de cambios que estaban conviviendo en el mercado, ¿no? No, y también creo que de camino a un proceso electoral como el que va a tener, de obtener una mayoría, Javier Milei puede comenzar a pensar también ya más en mucho largo plazo para poder sacar tal vez los problemas estructurales que podrían generar que Argentina finalmente tome el camino de la prosperidad económica ya a largo plazo, y que este no sea un gobierno que luego va a regresar un gobierno peronista a deshacer todo lo que se ha hecho. Así que creo que en las próximas semanas podremos conversar más sobre eso, especialmente de cara a este proceso electoral que hay. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. A ustedes por la oportunidad, como siempre. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre los vínculos entre España y China. Lo que ha pasado hace unas semanas ha preocupado bastante al gobierno de los Estados Unidos, porque se ha dicho que ha habido una reunión entre representantes del gobierno de Pedro Sánchez en España con representantes del gobierno de China. Ahora, ¿por qué esto es importante? En otros programas hemos hablado de la importancia geopolítica que tiene China. Hemos hablado, por ejemplo, de lo que ocurre en el Mar Sur chino. Hemos hablado también de lo que ocurre con los recursos que está inyectando en América Latina, la guerra comercial que tiene con los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un jugador mundial muy importante, y las señales que está mandando España es que tal vez está comenzando a alinearse un poco más con el bloque chino, y esa es la preocupación que tienen los Estados Unidos, porque ha dejado de gastar en defensa, lo cual siempre es una señal de que no está de repente tan comprometido con el bloque occidental, y también porque aparece otra vez la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, una figura que cuando hablamos de la izquierda internacional aparece siempre. Cuando se habló, por ejemplo, de los vínculos de Venezuela con Pedro Sánchez, aparece Zapatero. Cuando se habla de los vínculos de Cuba con España también. Entonces es una figura que cuando aparece es bastante preocupante para el bloque de Occidente, porque quiere decir que está intentando mover hilos, y él mismo lo ha dicho, la influencia que puede tener China en España y los vínculos que pueden existir entre China y España, para él y para seguramente el Partido Obrero Socialista, son importantes. Esto mismo el Partido Popular, que es el partido de centro derecha en España, ha advertido que le preocupa bastante la influencia que pueda estar teniendo Zapatero, y que también le preocupa que las políticas españolas puedan estar influenciadas por los intereses no de España, sino del bloque de izquierda internacional. Entonces tenemos que entender bien lo que viene ocurriendo en esta parte del mundo y por qué debería al resto de países importarles que China esté avanzando tanto en países europeos como por ejemplo España. Y para hablar sobre estos temas nos acompaña el analista político e investigador Hugo Achá. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Es siempre un placer, a sus órdenes. Quería comenzar preguntándote, para entender esta situación, ¿cuál es la relación exactamente que tiene el gobierno español de Pedro Sánchez con China? Bueno, esta es una pregunta interesante. El señor Pedro Sánchez se juega una carta, yo diría, bravísima a la hora de apostar sus fichas a la profundización de su relación con China. Primero, como ustedes saben, yo estuve recientemente en Estrasburgo y tuve la oportunidad de asistir tanto a las sesiones del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa. Los propios representantes españoles no podían explicar a ciencia cierta cuál es la motivación que lleva al señor Sánchez a hacer esto. Si es el tema de las tarifas, la señora von der Leyen ya dijo que está dispuesta a encarar un sistema de tarifas cero como la relación mutua entre la Unión y los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el aspecto militar de la eurozona, plasmado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, trata de persuadir a los Estados Unidos de no abandonar su posición de elemento central de la ecuación de la seguridad europea. Mientras esto sucede, el señor Sánchez no solamente se va a Beijing, no solamente se presenta como él, con mayúsculas, valedor de China en la región, lo hace en un marco curioso. Cuando tú miras
los principales socios financieros, comerciales de España, China no aparece en los primeros lugares. En los primeros lugares, lógicamente, hay países de la eurozona. El primer país fuera de la eurozona son los Estados Unidos. Y la relación bilateral de comercio con China es todavía más curiosa. El encargado de negocios de la Embajada de China en Madrid decía: debemos celebrar que se intercambian más de 47 billones de euros. Correcto, pero más del 80% de ese intercambio son productos que la China le vende a España, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera es una relación balanceada. Mi impresión, para cerrarte esta respuesta, es de que el señor Sánchez está tomando una decisión de naturaleza y corte ideológico y con propósito puramente político para sí mismo y para un grupo, ni siquiera la totalidad del partido que representa. Creo que es una apuesta de alto riesgo por todos los factores anteriormente mencionados y que merece un análisis porque no sirve a los intereses de España y los españoles. Entonces, ¿tú crees que está pasando de ser una relación comercial a ser tal vez algo más? ¿A qué crees que estaría apuntando Pedro Sánchez tratando de hacer esa transición? Mira, yo quisiera proveerte mi respuesta en un contexto. Yo comparo lo que está haciendo Sánchez con lo que está haciendo Lula. Esta apuesta, esta obsesión que ha permeado a la izquierda global con que la China inexorablemente tomaría el lugar de los Estados Unidos. Ya lo hemos conversado antes. La China tiene un defecto esencial en su estructura como Estado. No es capaz de generar una demanda interna. El comunismo lo impide ese flujo de la relación comercial que hace a una sociedad libre y capitalista, ¿no es cierto? Y depende de una forma absolutamente imprescindible de su principal cliente. ¿Y quién es su principal cliente? Los Estados Unidos. En cualquier guerra comercial que China se ensarce con los Estados Unidos, y lo probó Donald Trump en su primera administración, inexorablemente se le agotarán los recursos para el quid pro quo y tendrá que asumir que más del 15% de sus exportaciones netas se las vende a los Estados Unidos. En contrapartida, esa misma izquierda argumenta de que la China es el mayor tenedor de la deuda externa de los Estados Unidos, de la deuda soberana de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Usemos este término para ser más precisos. Bueno, primero, la gran mayoría de la deuda soberana de los Estados Unidos está en manos de entidades, empresas y fondos de los Estados Unidos. Del porcentaje que es menor de la deuda que está en manos de acreedores extranjeros, la China no es el mayor acreedor es Japón. Y yo no veo a nadie de la izquierda gritando desde los tejados de que Japón va a aniquilar a los Estados Unidos, ¿no es cierto? El valor de la deuda que la China tiene como tenedor de la deuda pública y soberana de los Estados Unidos es aproximadamente 2.6% netos, ¿no es cierto? ¿Por qué te menciono esto? Porque Lula hace la misma apuesta que Pedro Sánchez. Empieza a retirar al Brasil de una relación muy conveniente con los Estados Unidos, se amarra a una situación de dependencia para su agronegocio que es fundamental a los combustibles que vienen de Rusia, que todavía sigue siendo un Estado pesadamente sancionado, y se ata a China, con la cual si tiene algo es competencia. Brasil no es una economía altamente industrializada y desde ese punto de vista puede en muchas medidas verse perjudicado, como te mencionaba hace un momento, por una balanza comercial completamente desequilibrada. Creo que esa obsesión de la izquierda con el final de los Estados Unidos y la época de la Pax Americana ha llevado a estos líderes que se van viendo cada vez menos relevantes. Fíjate lo que ha sucedido en Ecuador, el éxito que está teniendo Milei en Argentina, hacia dónde parece que va Chile, lo que está sucediendo en la propia Bolivia, no parece augurar una nueva marea rosa, ¿no es cierto? Creo que a partir de ello, Pedro Sánchez, y vuelvo a reiterar el contexto de la comparación con Lula, ha hecho una decisión que tiene mucho más, reitero, un trasfondo político e ideológico. ¿Qué implicaría que España termine alineándose más hacia el bloque chino y abandone el bloque de Occidente? ¿Cuáles serían las consecuencias?
Bueno, otra vez, en contexto, ¿tú recuerdas lo que le pasó a Turquía cuando Erdogan, acostumbrado a hacer estos equilibrios, decidió comprar sistemas antiaéreos rusos? Fue inmediatamente expulsado del programa F-35 y le ha llevado un quinquenio volver a reparar las relaciones de confianza. Tuvo que hacer muchos esfuerzos, tuvo que abastecer en buena medida a los ucranianos durante el conflicto para volver a sentarse a una mesa de conversación con los Estados Unidos y sus aliados. Creo, bueno, vuelvo a reiterarlo, es una apuesta de alto riesgo. Si hubiera en los números una relación positiva, si China fuera un destino mayoritario, si estuviera entre los primeros 5 socios comerciales, si fuera un comprador masivo de los productos que España exporta, si fuera, ojo con lo que te voy a decir, una contraparte en la cual la Unión Europea confiara. El precedente más cercano en el que yo puedo pensar, cuando Lituania descubre que Huawei estaba haciendo situaciones y desarrollando actividades que no condecían con su marco legal y su marco de seguridad, y decidió, después de presentar las protestas necesarias, reconocer a Taiwán, China intentó extorsionar a Lituania, intentando usar sus nexos comerciales con Europa. El resultado fue que China sufrió la expulsión de determinados aspectos de relación comercial con la eurozona, porque no me van a decir a mí hoy que en ese Parlamento Europeo en el que yo estuve, en ese Consejo de Europa, donde hay un movimiento pendular que va tendiendo hacia una mayor presencia de la centro derecha y de la derecha, España podrá ser un socio activo de China cuando el conjunto del Parlamento Europeo, cuando la eurozona mira a China como un valedor y un aliado, por ejemplo, de Rusia en la agresión a Ucrania. Es, quiero reiterar, una apuesta desconcertante, para decirlo de forma diplomática. Una de las razones por las que esta reunión ha generado tanta preocupación es también el tema del gasto que está teniendo España en temas de defensa. Quería dejarte la pregunta para el siguiente bloque de por qué esto podría ser un buen indicador de cómo se está alineando España. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre los vínculos entre España, China y qué efectos puede tener esto para el resto del mundo. Hugo, te hacía la pregunta por el tema del gasto de defensa, porque es algo que ha preocupado, que España sea uno de los países de la Unión Europea que menos está invirtiendo en defensa o que menos presupuesto ya comprometido para los próximos años. ¿Esto por qué se toma como un indicador que podría ser preocupante? Bueno, esa es una pregunta muy delicada, ¿no es cierto? Tú recordarás que en alguna oportunidad yo te mencionaba de que cuando hablamos de Europa en materia de defensa hay que precisar qué Europa, ¿no es cierto? Frente a una Polonia que ya bordea el 5.7% de su Producto Interno Bruto en defensa, entre unos países del Báltico que han superado ese umbral hace tiempo, me refiero al 5%, entre una Polonia, vuelvo a ella, que ha gastado más de 33.1 billones de euros en su sistema de defensa estratégica y que se ha convertido aquí en los Estados Unidos en el mayor cliente y socio del aparato industrial militar de los Estados Unidos, superando a Arabia Saudita. Del otro lado hay una contradicción flagrante. La Francia de Macron, que apenas supera el umbral del 2%, y esta España de Sánchez, que de acuerdo a diferentes fuentes te hablan de que está entre el 1.3 y el 1.6. O sea, está por debajo del umbral mínimo. Y aquí de nuevo hay que dar contexto. Donald Trump en su primera administración se enfrentó duramente a Europa, en ese momento una Europa mucho más a la izquierda, con la señora Merkel como valedora, una señora Merkel que promovió la separación comercial y financiera de Europa, que alentó el desarrollo de los famosos ductos de Nord Stream para que Europa fuera primero. Qué curioso, se parece tanto al America First de estos días. Y hoy esa ecuación ha cambiado.
hay una guerra que, te lo puedo decir, Europa siente como propia, al punto de que está dispuesta a hacer determinados sacrificios para seguir abasteciendo y apoyando a Ucrania, a donde el propio Macron abandonó esa carrera hacia el Kremlin y esa reunión tan simbólica en la larga mesa donde lo sentó Vladimir Putin para ser hoy día un campeón de la idea de que debe haber una fuerza de paz europea, y que inclusive llegó a coquetear con la idea del despliegue de medios nucleares franceses para garantizar paz e integridad ucraniana, ¿no es cierto? España en esto juega nuevamente a una ecuación desconcertante. ¿Cómo se vería una cooperación plena? Hablemos de un solo sistema de armas. ¿Cómo vería el conjunto de la eurozona a un socio a través de la Unión Europea, a un integrante de la eurozona, a un miembro de la OTAN que tiene, por ejemplo, el Eurofighter como componente de sus fuerzas aéreas, frente a una China siempre ávida y voraz de la obtención de secretos para el desarrollo de sus propias capacidades? ¿Cómo vería el conjunto de la banca europea una relación íntima de España con una banca china pesadamente sancionada por prácticas que van desde la triangulación de recursos, la evasión de sanciones en el caso de Rusia, o prácticas decididamente definidas como ilegales en cortes occidentales? Entonces, reitero, creo que hace parte de un todo y pone nuevamente en perspectiva cuán extraña es esta elección del jefe de gobierno español. Una de las personas que ha aparecido, digamos, en esta situación entre España y China es José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué rol cumple él en esta relación entre ambos países? Bueno, en inglés hay una expresión que tú conoces muy bien que se llama Jack of all trades, ¿no es cierto? El famoso Joker en nuestras barajas de naipes. El señor Rodríguez Zapatero parece ser un muy eficiente operador cada vez que hay que negociar con alguien del otro lado de la cerca, sea la Venezuela de Maduro, sea el régimen de La Habana, sea la Nicaragua de los Ortega Murillo, o sea hoy día esta interrelación con China. Uno puede casi siempre apostar sobre seguro a que el señor Rodríguez Zapatero hará alguna aparición. ¿Y por qué crees que él es la persona que es intermediaria, o por qué, digamos, el Partido Popular, por ejemplo, también ha señalado que le preocupa que las políticas españolas estén más del lado de los intereses de Zapatero que de los intereses de España, por ejemplo? Bueno, esa es una excelente pregunta, pero creo que te la he respondido de una forma, nuevamente, vamos a usar los términos diplomáticos, discretos, cuando te digo que el señor Sánchez está buscando los intereses propios y de una minoría dentro de su propio partido. Porque justamente lo que mencionas en relación al señor Rodríguez Zapatero ha sido objeto de polémica al interior del partido del propio señor Sánchez, porque se han identificado en temas que inclusive sabes, se han ventilado en tribunales españoles, los intereses del grupo familiar del propio jefe de gobierno, así como los intereses de la familia del señor Rodríguez Zapatero, como confundiéndose con los intereses de la nación española. Uno de los principales países que ha expresado preocupación justamente por este acercamiento tal vez entre España y China es los Estados Unidos. ¿Por qué crees que le preocupa tanto a Estados Unidos y cuáles podrían ser las consecuencias, digamos, geopolíticas en todo caso? Yo dividiría esta respuesta en dos. Por un lado, una administración, la administración del presidente Trump, que traduciéndolo de una forma literal, es muy propensa a no tomar prisioneros, a imponer su visión de una forma, yo diría, bastante firme y vertical. Pero por el otro lado es problemático. Más allá de la superficialidad de los titulares, Trump es uno de los catalizadores, y no el mayor catalizador, del incremento de la inversión en defensa europea. Eso es innegable. Y desde ese punto de vista, tener a uno, se supone, de los integrantes más relevantes de esa ecuación de defensa, no solamente negándose a cumplir con el umbral de su compromiso con su propio sistema de defensa común, sino además estrechando lazos y nexos con
el principal adversario geopolítico, creo que no solo preocupa, sino que irrita a los Estados Unidos. Hay que recordar que desde muchos puntos de vista, España fue en el pasado un aliado más que confiable. En territorio español llegaron a haber significativas bases operativas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de la ecuación de seguridad de la OTAN. Ver a España comportarse de esta manera no creo que solamente preocupe a el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Reitero, irrita y mucho a la administración desde el punto de vista geopolítico. Y bueno, ya hablamos de Estados Unidos. ¿Cómo crees que puede afectar la relación con la Unión Europea, por ejemplo, con la OTAN? Bueno, vuelvo a reiterarte esa situación de haber tenido el privilegio de estar en Estrasburgo y poder haber visto las dos grandes entidades, ¿no es cierto? No creo que le haga mucha gracia a la señora Katia Kallas, quien reemplazó al señor Borrell, ver a España en estos devaneos cuando literalmente el país de la señora Kallas se juega la vida. Fíjate que en uno de los programas más recientes de los propagandistas rusos, 60 Minutos, el señor Solovyov indicaba: es tiempo que los letones y los lituanos recuerden que es oportuno aprender ruso, ¿no es cierto? Cuando hay ese tipo de afirmaciones y uno de los principales componentes de la organización que tú diriges y que se supone debe representar los valores, los principios y la defensa en común, no puede sino inquietarte. Y desde el punto de vista de la OTAN, te lo vuelvo a reiterar, no hay un solo ejemplo de interacción comercial y financiera con China que no termine en una relación desbalanceada desde lo comercial, usualmente condicionada en lo político y casi siempre, cuando hay secretos de valor militar, penetrada casi siempre en detrimento de la nación que es contraparte al gigante asiático. Y ya para terminar, quería preguntarte, justamente por el tema del momento en el que se está, digamos, dando estos acercamientos, porque, digamos, Pedro Sánchez en España tiene un gobierno frágil, en todo caso, necesita una coalición para poder funcionar bien. Digamos, el Partido Popular fue el que ganó la mayor cantidad de votos en las elecciones, pero a través de una alianza Pedro Sánchez se impuso. ¿Por qué en este momento es el que ha usado o el que decidió Pedro Sánchez comenzar a estrechar estas relaciones? Yo creo que ese interrogante navega no solo las mentes de los opositores al señor Sánchez, no solamente de buena parte de la militancia de su propio partido, sino de la de todos los españoles. Déjame integrar esto nuevamente en un contexto. La China ha declarado de que en este momento China y Rusia son uno y lo mismo. Para Europa, el tema de la cuestión de Rusia y la crisis generada por la invasión a Ucrania es fundamental para su seguridad. Al haber admitido esto y mientras que la propia Ucrania declaró y demostró que efectivo combatiente chino se encuentra desplegado, ¿no es cierto?, combatiendo en contra de Ucrania en ese conflicto, muchas preguntas subyacen, ¿no es cierto? Tú debes saber de que en China las sanciones para cualquier ciudadano que se involucre en un ejército extranjero o participe en acciones militares fuera del contexto chino está pesadamente sancionado. Es muy difícil imaginar que en China se haya podido dar un reclutamiento a través de redes sociales cuando quien haya estado en China sabe de que el espacio de las redes sociales es uno de los espacios más restringidos y controlados en el mundo. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ser preocupante para el conjunto de la seguridad europea, y en esto sé que voy a ser reiterativo, de que España, como parte de una ecuación esencial de seguridad común, parezca querer construir una cuestión unilateral en su relación con China. Me parece que desde todo punto de vista fragiliza la presencia europea como un todo en un momento cuando von der Leyen, cuando la propia cúpula de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la propia señora Kallas están intentando demostrar de que Europa puede ser una coherente, fuerte y capaz no solamente de encarar sus intereses, sino también su propia defensa. Bueno, ciertamente es una situación bastante compleja que seguramente en las próximas semanas y mientras se va desarrollando vamos a poder tener más luces,
de por qué ha escogido en este momento hacer ese tipo de acercamientos y también en el contexto en el que está, que como bien mencionas, no es un contexto solo de España, sino es España como parte de agrupaciones y de asociaciones mucho más grandes que tienen un rol particularmente importante, especialmente dado el conflicto bélico en esa parte del mundo. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Un placer como siempre, a sus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos con la parte final del programa, con las conclusiones. Y creo que con el tema de Ecuador lo que queda claro es que la victoria contundente de Daniel Noboa es un espacio, una oportunidad para que Ecuador vire ya y termine de enterrar de cierta forma lo que ha sido el socialismo del siglo XXI en ese país a través del correísmo. Esta es, como bien escuchamos, la tercera elección que pierde el correísmo, lo cual es una buena señal para América Latina. Por otro lado, en el tema de Argentina, sigue la reforma económica, la gran reforma que prometió Javier Milei para ese país, sigue a buen paso, con bastante respaldo y de cara a un proceso electoral que podría terminar dándole la mayoría para que pueda comenzar a pensar ya no solo en estos 4 años, sino en un plan a largo plazo que pueda generar un verdadero cambio en ese país después de décadas de crisis económica gracias al peronismo. Y por último, el tema de la situación entre España y China, una situación que genera bastante preocupación y bastantes dudas sobre por qué se ha escogido este momento en este contexto para comenzar a estrechar relaciones que no van a generar mayor beneficio para España como país. Como hemos escuchado, España, uno de sus principales socios son los Estados Unidos, tiene un conflicto bastante grande en la región en la que está ubicada, por lo que su pertenencia a los grupos europeos es bastante importante. Entonces, genera bastante preocupación porque Pedro Sánchez, el presidente español, ha decidido comenzar a alejarse del bloque occidental y comenzar a alinearse con el bloque chino. Esa es una situación que nos va a dar bastante para analizar seguramente en el futuro. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.